Alabado sea nuestro Señor, sublime y exaltado sea. ¿Cómo comenzaste? Ven aquí, no desde aquí. Mira desde arriba, a la derecha, a la izquierda, para bajar al niño. Peligroso. ¿Puedes dar una respuesta que no sea una respuesta? Dios está aquí y no está aquí. Dios está en el lugar y no en un lugar. Dios está en todos los lugares. Dios dice de sí mismo que tiene una mano, dice de sí mismo que tiene una cara. ¿Por qué estás inventando por tu cuenta? Dios te dice que no está en el cielo. En verdad, Dios no está en el cielo. Yo te creo y no creo en el mensajero. La paz y las bendiciones sean con él. Estás entrando en la fe. Es posible que salgas loco. La paz sea contigo. ¿Dónde está Dios? Es una pregunta esencial que subyace a todo en este universo. Respondí a esta pregunta en un clip en nuestra casa secular y recibí un comentario en Twitter al respecto. Ala, ¿me equivoqué al responder? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Podrías iluminarme? Retrocede de este error. Dime que no puedo responderte en los comentarios. Debes venir a mí en privado, porque la respuesta a la pregunta es una respuesta filosófica de todos modos. Y al escuchar una respuesta filosófica, sientes que te va a meter en un agujero. Estás aquí. Responde a esta pregunta en 2 palabras. ¿Hay algo más fácil que esta pregunta? Esta es una de las preguntas más fáciles en la religión. Detrás de esta pregunta, antes de adentrarnos en una hermosa historia, hay sucesos previos que debemos conocer. Es natural que se discuta esta pregunta, pero últimamente se ha debatido con mayor intensidad. Se plantea a los académicos, sheikhs, estudiantes de conocimiento y predicadores, uno de los sheikhs, que Dios le conceda el bien. Quiero decir, una hermosa lección, y todo era como si estuviera, dudando de su fe. Como si estuviera evitando la pregunta o insinuando lo contrario a la respuesta correcta. Entonces se le planteó de manera importante. Hasta que decidió hacer este clip, pero no se mencionó con quién lo hizo. ¿Con su nieto? Esa fue la primera pregunta. ¿Hicieron trampa? ¿Dónde? Alabado sea Dios. Dios mío, oh Señor nuestro, gracias a ti, oh mi querido, gracias. Error. Hombre, jeque, recuerda y busca la guía de Dios. Ver a alguien que no sea tu nieto publicar el clip basándose en él podría ser una gran pregunta, porque ahora entiende que no está con tu nieto, ¿verdad? Con tu nieto. Comienza el clip. Su nieto pregunta y le dice que mis amigos me hacen varias preguntas. Entonces le dice, ¿cuál es la primera pregunta? Le preguntaron al abuelo, ¿dónde está Dios? Él respondió, Una pregunta importante y peligrosa. Un acto peligroso. Esta pregunta es buena para responder. ¿Cómo empezó? ¿Eres de aquí? Observa de arriba a la derecha y luego a la izquierda el nacimiento del niño. Dios creó todas las cosas. A los seres me creó a mí, lo creó a él y creó los cielos. Oh, jeque, recuerda que Dios es quien creó todo el mundo, nos creó a nosotros. Nos organizamos y organizamos el mundo, somos los animales. Pájaros, gatos, perros, ¿dónde está Dios? Responde, empieza a envolver hasta. ¿Recuerdas el punto que es qué? ¿Puedes ver la bacteria? ¿No? ¿No ves la bacteria? ¿Necesitas qué? ¿Necesitas un microscopio para ver la bacteria y ver los gérmenes? ¿Qué significa? ¿Necesito un microscopio para ver a Dios? ¿Qué? ¿Entra? ¿No ves a Dios? ¿Te preguntas dónde está? ¿Qué respondiste? ¿Cómo lo ves? Después de una pausa, finalmente dijiste que todas estas son respuestas. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta? Dios es quien creó el lugar y el tiempo, y Él no está en un lugar. Y no está en el tiempo. Entonces, ¿dónde está Dios? Él está arriba, pero está abajo. Está a la derecha, pero está a la izquierda. Está en todos lados, pero sin lugar. Oh, inquisitivo, ¿dónde está Dios? ¿Te he confundido? ¿Estoy contigo? Estoy desconcertado si me confundo y los espectadores también. ¿Cómo es que este niño pequeño sabe la respuesta? ¿Cómo puede este niño obtener la respuesta y luego enseñársela a sus amigos incluso después de que la pregunta ha terminado? Le dijo, responde, ¿qué significa responder? Este niño no sabe cómo responder. Naturalmente no sé cómo responder. Estás dando una respuesta sin respuesta. Dios está presente y ausente en todos los lugares y en ninguno. Está en la montaña, en la taza, en el baño. Dios te engrandece. ¿Estás imaginando? ¿Estoy convencido de esto? ¿Cómo es posible? Por eso me sorprende un jeque en este lugar, lo que significa que creo que está en la llamada. Aproximadamente. ¿Podría significar que el hombre es mayor en años y tiene conocimiento de esta pregunta que el niño común podría responder? ¿Tú no pudiste responder? ¿Dónde está Dios? Entramos en la historia. Dios primero creó el trono. El profeta preguntó, ¿dónde estaba Dios antes de eso? Les dijo en el sentido del hadiz que no había nada y Dios estaba y no había nada. Luego creó el trono. ¿Cuál fue la primera de las criaturas creadas por Dios? ¿El trono, la pluma o el agua? Pero la mayoría dice que es el trono, así que Dios creó el trono, luego creó el agua, y la pluma es su trono sobre el agua, y Él está sobre el trono. Luego creó a Adán, la paz sea con él. Adán fue creado por sus manos, ahora Adán, la paz sea con él. Incluso el diablo sabe que Dios está por encima del cielo. Luego Dios bajó a Adán a la tierra. Ahora Adán y su descendencia saben que Dios está por encima del cielo. Noé y sus compañeros politeístas saben que Dios está por encima del cielo. Moisés y Jesús, que en paz descansen, y sus seguidores creen erróneamente que Dios está por encima del cielo.
Algunos cristianos y judíos dicen que Dios es una trinidad y algunos tienen una creencia falsa, pero saben que Dios está por encima del cielo. Bueno, ¿quién de ellos? ¿Vino la idea de que Dios está en todas partes? Estamos aquí ahora, incluso los politeístas en la época del profeta, aunque adoraban ídolos, lo hacían para acercarse a Dios. Zulfa, quien está por encima del cielo, fue el primero en plantear la cuestión de que Dios no está en el cielo y él es faraón porque ordenó a Hamán que le construyera. Construyó una torre para ver al Dios de Moisés, siendo esto una representación simbólica para decirle a la gente que no hay Dios en el cielo, sino que está en todas partes. Algunos filósofos en Grecia y Egipto, y la filosofía egipcia en general, proclamaron el monoteísmo desde una perspectiva cristiana. ¿Ahora dices que está bien ser monoteísta? Aunque no afirman que Jesús o el Espíritu Santo son Dios, ¿cuál es el problema con eso? Afirman que Dios está encarnado en todo y en todas partes. No hay Dios en el cielo. Desde aquí comenzó la filosofía de que Dios no está en el cielo. Por eso los asharis, los yamis, los maturidis, los chiitas y posiblemente algunos ibadíes niegan la elevación de Dios. Dicen que Dios no está en el cielo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sigo resumiendo con ustedes? ¿O qué es este fragmento? ¿O un espíritu? Hasta que les pregunto, diles, ¿dónde está Dios? ¿Fue lo primero que preguntaron? Esta pregunta es imposible de responder directamente. Desde que viste la frase escucha y concéntrate conmigo, sabes que te lleva a un callejón sin salida filosófico, del cual no puedes salir con una sola respuesta lógica. Es decir, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ¿dónde estaba? Decimos que estaba y no estaba, que existía sin tiempo, sin lugar, que existía sin tiempo, sin lugar. Existen versículos que confirman que Dios está presente en un lugar, pero estos versículos deben ser interpretados sin atribuirle un lugar específico a Dios. Los ashari y los yahmiya, y los chiitas y algunas sectas erróneas han adoptado la creencia islámica. La han despojado, 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 la han quemado después. Dijeron que no tiene olor, no tiene sabor, no tiene forma ni nada. Como musulmanes sabemos que Dios tiene un rostro real, una mano, un ojo, y está por encima del trono. Sabemos que el día del juicio y el día de la cuenta, si entramos al paraíso con la voluntad de Dios, veremos a Dios. ¿Realidad? La verdad es que no conocemos a Dios ni su forma, no conocemos nada más allá de lo ordinario, pero si viéramos a Dios lo reconoceríamos. Esta desviación ha hecho que los atributos de Dios sean permisibles. Es decir, Dios tiene una cara, sí, Él tiene una cara, pero esto significa que la supremacía de Dios tiene una mano, sí, Él tiene una mano, pero esta mano es el poder. Dios dice de sí mismo que tiene una mano, dice de sí mismo que tiene una cara. ¿Estás molesto contigo mismo? ¿Por qué? ¿Cómo supiste que esto es una broma a tu manera? ¿Me escuchas? ¿Podrías darme un ejemplo? ¿O qué tal si entré a una escuela y les dije que el día que entré a esta escuela descubrí que su director tiene una palabra fuerte frente a los estudiantes y frente a los maestros? ¿Estás hablando de un león? ¿De verdad te refieres al animal? ¿Por qué? Porque sabes cómo es un león y sabes que es imposible que el director de la escuela sea un león. Sabes que cuando digo que es un león me refiero a que es un león. Refleja su fuerza, honestidad, dureza y valentía. ¿Por qué son estas las características? Porque hasta donde puedes sabes cómo es un león y sabes cómo es un director humano. Pero cuando te digo que Dios tiene una mano, ¿la interpretarás a tu manera? La mano en la pintura puede parecerse a mi mano o la de alguien más, pero nadie sabe cómo es realmente la mano o la cara de Dios. ¿Cómo podemos decir que tiene una mano real y una cara real? Sin que nosotros lo hagamos metafórico, tú no conoces la manera, así que tu mente no conoce la manera. No te preocupes. Dices que hemos escuchado y obedecido la historia. Los compañeros, el mensajero, la paz y las bendiciones sean con él. Todos ellos creen en estas cosas. Tú has inventado una nueva religión y una nueva secta. ¿Por qué todo esto es una imitación de la filosofía? La filosofía, el diablo. Te digo algo sobre el diablo. ¿Cómo puede engañar a algunos poetas? Y algunas de estas sectas les dijeron que deben aprender la ciencia del discurso y la filosofía, que es básicamente lo que digo de la filosofía, y esto es lo que son básicamente. Ateo. Para que puedan responder a los ateos, entraron por esta puerta que niega la existencia de Dios y niega las características de Dios para responder al ateísmo. Y hasta el día de hoy, la mayoría de los que responden al ateísmo y a las dudas son musulmanes con una creencia correcta. No me importan los rumores, e incluso si uno de ellos quisiera, dos lo perderían aún más. Concéntrate conmigo en los asharis y los chiitas y todos estos grupos cuando vienen a testificar y afirmar que Dios no está en un lugar y testifican, por ejemplo, negando las características de Dios de cualquier manera. Lo testifican con versos poéticos, con filosofía humana e irracional. Pero ¿cómo testifica un musulmán? Que Dios está por encima del cielo y que Dios tiene características reales. El Corán, los hadices y las palabras de los predecesores establecen una creencia firme sobre la existencia y ubicación de Dios. ¿No es más fácil responder ¿dónde está Dios con en el cielo? ¿Qué significa que Dios esté en el cielo? ¿Qué significa para los árabes cuando dices en el cielo? En el Corán, cuando se menciona en el cielo, significa
por encima del cielo. Dios está arriba y debajo de él está el trono, el agua y el cielo. Esto es lo que los árabes quieren decir cuando dicen en el cielo. Está dentro del cielo. Por ejemplo, estoy en la calle, estoy dentro del poste, ¿estoy en la acera o sobre ella? Cuando dices que estoy en el mar, ¿significa que estoy dentro del agua o sobre un barco? Estoy en el mar, por lo que el campo es fácil. ¿Quién responderá a él? ¿Dónde está Dios en el cielo? 2 letras, no quiero tu filosofía ahora. ¿Dios está en el cielo? Me encantan los temas. ¿Dónde está Dios? ¿Está aquí? Él está aquí, está arriba, en todos los lugares de Dios, necesitado en el lugar. Su significado es tu lugar, y es Dios, glorificado y exaltado. Su significado es el cuerpo de Dios, todas son tus llamas. Si te adentras en esta creencia, puedes salir loco para demostrar que tenemos una creencia correcta tomada del Corán y la Sunna. ¿Qué es de la poesía y la filosofía? Te recuerdo la justicia del Corán, dijo el Altísimo, y Él es el más alto, el más grande, y dijo, glorifica el nombre de tu Señor, el más alto, y dijo, el conocedor de lo oculto y lo evidente, el grande, el Altísimo, y dijo, Él es el dominante sobre sus siervos, y dijo, temen a su Señor por encima de ellos, y dijo, ¿te sientes seguro de que el que está en el cielo no hará que la tierra te trague? La justicia en el Corán y los hadices del profeta es abundante y esencial para la fe. Debemos saber que esta pregunta es fundamental para las raíces de la creencia islámica. Un hombre llevó una jarilla al profeta, paz y bendiciones sobre él, como si tuviera un problema con ella. El profeta le preguntó si su padre la había liberado para Dios. Me trajiste a Bilal con la jarilla y le hizo una pregunta, ¿dónde está Dios? Quiero decir, cuando se plantea la pregunta, ¿dónde está Dios? Ella respondió, Dios está en el cielo. Luego dijo, libérala. Es una creyente, imagina esta pregunta, es evidente que es una creyente, y en otro contexto le preguntó, ¿dónde está Dios? Dijo en el cielo, ¿quién soy yo? El mensajero de Dios respondió, libérala, porque es una creyente. La pregunta cuestiona la fe y dónde se encuentra Dios, sugiriendo que está en el cielo. Viene uno Ash'ari, y no uno de los extremistas Ash'ari o Chi, y te dice que Dios no está en el cielo. Creo en ti y no en el mensajero. La paz y las bendiciones sean con él. Esta fe es absurda, absurda, absurda. Y la tiras en agua y la bebes. En el Hadís, Dios desciende al cielo más bajo en la última tercera parte de la noche. Bien, si Dios desciende al cielo más bajo, ¿dónde está Dios? Hermano, cuando te postras dices, glorificado sea mi Señor, el más alto, pero estás abajo. Algunos de ellos te dirán que no, que este postrarse significa o es alto, este es su lugar alto, rango, no, es alto en su lugar y alto es el lugar del segundo. Algunos de ellos te dirán, ¿significa que ahora, cuando llegamos a la cima de la montaña, estaré más cerca de Dios? Sí, estarás más cerca de Dios. No debemos temer esta revelación, no tenemos miedo ni poder. En la cima de la montaña o en la adoración estás más cerca de Dios. El lugar más cercano es a través de la adoración y la oración. Pero el lugar de comodidad de Dios está por encima del cielo. ¿Te gusta esta creencia? Esto es el Islam. ¿Así te gusta distorsionar el espíritu? En la filosofía. Sobre tu pregunta en los comentarios, solo Dios sabe. Hace 2 o 3 años, ves el clip. ¿Significa que Dios te guía?